Bueno, en este video te quiero contar cómo prepararte para la PAES completamente desde cero, ¿ok? Yo cuando estaba estudiando para la PAES, literalmente que tuve que partir de cero porque había muchos contenidos que evaluaban en la PAES, pero en mi colegio no me los habían pasado. Entonces muchas cosas tuve que aprenderlas por mi cuenta y en este video te quiero contar cómo fue todo ese proceso, ¿ok? Entonces en ese momento estábamos en pandemia realmente, entonces teníamos clase online y bueno, lo que yo hacía era aprovechar el tiempo para pasar la mayor cantidad de tiempo preparándome para la PAES, ya que si te soy sincero, en las clases online era mucho más fácil sacarte buenas notas porque te mandaban tareas que eran muy fáciles, por lo menos en mi colegio. Y bueno, por un lado eso me sirvió mucho para tener buenas notas porque eso ayuda un montón, ¿ok? Como mucha gente no sabe, pero tus notas después se convierten en NEM y ranking, ¿ok? En base a las notas que tienes, te asignan un puntaje NEM en base solamente a tu promedio y el ranking en base a los promedios históricos en tu colegio, ¿ok? Y bueno, eso primero me ayudó un montón, ya que el tener buenas notas, aunque no lo creas, te puede marcar la diferencia entre si entras o no a una carrera, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay carreras en las que tus notas a veces son 40 o 50% del puntaje, ¿ya? O sea, literalmente si tienes buenas notas tienes la mitad del trabajo hecho, ¿ya? Y después las pruebas es ya, bueno, lo preparas después, pero las notas pueden marcar toda la diferencia y lo segundo es que después no las puedes cambiar, ¿ya? Muchos compañeros míos se arrepentían de que en la media se sacaron muy malas notas y después eso les afectaba mucho para su puntaje, ¿cierto? Porque no puedes cambiar tu NEM ni tu ranking porque ya pasaste la media, así que si todavía estás en la media, como que aprovecha de ojalá sacarte buenas notas, que realmente si eres aplicado y ordenado no es tan difícil sacarse un promedio decente y después eso te va a ayudar mucho a cualquier carrera que quieras entrar realmente, ya que todas las carreras te piden NEM y ranking en cierto porcentaje, así que si tienes un buen NEM y ranking te va a ayudar un montón. Pero bueno, pasemos ahora a lo que tiene que ver ya más con PAES, que es cómo nos preparamos para la PAES, ¿ya? Y algo que dije en un video anterior era de que ojalá tengas claro a qué carreras quieres entrar, ya que en base a eso vamos a organizar nuestro plan de acción para prepararnos, ¿ya? En mi caso yo estaba preparándome para ingeniería principalmente, así que me enfoqué en estudiar principalmente matemáticas y ciencias, ¿ya? Para mí no era tan relevante estudiar competencia lectora, por ejemplo, porque era como lo que menos ponderaba, lo que menos pesaba, pero por ejemplo si tú estás estudiando para derecho, probablemente vas a tener que enfocarte en historia y tal vez en competencia lectora, ¿ya? Y no tanto en ciencias o en matemáticas. Tal vez sí, pero no es la prioridad, ¿ya? Entonces, en base a eso, podemos priorizar qué contenidos estudiar, ¿ya? Vamos a ver ahora el temario PAES, ¿cierto? Entonces, tendrías que ir y buscar el temario PAES. Yo acá tengo los temarios de las distintas pruebas. Aquí hay es como una checklist para cada prueba, ¿ya? Pero acá podemos ver qué es lo que te van a evaluar básicamente. Y la idea es abordar cada contenido, ¿ya? En un inicio me puse a repasar básicamente como todo el temario de forma bien rápida, ¿ya? En ese momento lo hacía con videos de YouTube y con el material que encontraba, pero ahora realmente lo que yo recomiendo es usar preoai.com porque literalmente tiene las clases de todo el temario, puedes hacer ensayos y todo para prepararte para la PAES, ¿ok? Pero bueno, vas a repasar los contenidos, digamos que partes con Matemáticas 1 porque es la prueba más importante, es un ejemplo, ¿ya? Porque depende de la carrera, ¿ya? Para eso tienes que ver las ponderaciones primero de tu carrera, ya que las ponderaciones, por si no lo sabes, son los porcentajes que pesa cada prueba, ¿ya? Por ejemplo, para ingeniería o para medicina, por ejemplo acá, por ejemplo aquí para medicina en la Católica, te piden 25% ciencias, 20% M1 y 15% competencia lectora, ¿ya? Entonces en este caso te enfocarías principalmente en ciencias y M1 porque son las dos que pesan más. Entonces quizás comenzarías repasando ciencias, ¿ok? Verías el temario de ciencias y irías contenido por contenido repasando, ¿ya? Organización y estructura, actividad celular, procesos y funciones biológicas, herencia y evolución, etcétera, ¿ya? Entonces irías repasando cada uno de esos contenidos. Y después tienes que ponerte a prueba, ¿ok? Es muy fácil, y este es un error que mucha gente comete, que se ponen a estudiar pasivamente viendo clases, viendo videos, viendo resúmenes, haciendo mapas conceptuales, pero no se ponen a prueba de forma realista haciendo ensayos, ¿ya? Porque les da miedo. Pero realmente hacer ensayos es lo mejor que puedes hacer, porque
La idea de los ensayos, realmente la única finalidad de los ensayos es como ponerte a prueba en una situación lo más real o lo más parecida posible a la PAES de verdad. Cosa de que cuando tú hagas un ensayo, te pongas a prueba y veas cómo te habría ido si tuvieras que haber dado la PAES de verdad, ¿ok? Es como un partido de práctica en el que ves cómo estás rindiendo para el partido de verdad, por ejemplo, ¿ya? Así que te vas a poner a hacer ensayos y con eso va a ser como un diagnóstico, ¿ya? Es como cuando vas al doctor y te dicen como, oye, mira, este es tu diagnóstico, tienes mal esto, tienes mal el peso, esto está bien, pero tienes el azúcar alta, qué sé yo. Te hacen como un diagnóstico de salud, ¿cierto? Diciéndote qué es lo que está bien y qué es lo que necesita mejorar. Básicamente vas a hacer un ensayo realmente con el propósito de tener un diagnóstico y de ver qué es lo que tienes que repasar realmente, ¿ya? Porque puede ser que domines mucho el concepto de mecánica y de ondas de física, pero resulta que en química te caes en estructura atómica o en química orgánica, por ejemplo. Entonces ahí tú vas a saber exactamente, después de hacer el ensayo, que tienes que repasar esos contenidos que te costaron más, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos maximizar los puntajes que obtenemos por el tiempo que le dedicamos, ¿ya? O sea, no tiene ningún sentido que te tires horas estudiando para subir tu puntaje 10 puntos. No, queremos que te tires un par de horas estudiando, pero que subas 100 puntos, 200 puntos, ¿ya? Y esos puntos generalmente vienen de tus áreas más débiles, de las áreas que te cuestan más, ya que las áreas que dominas ya casi siempre lo vas a tener bien. Sin embargo, de donde puedes agarrar o rascar más puntos va a venir siendo de tus áreas más débiles, ¿ya? Entonces, esa es la idea del test de diagnóstico, que veas cuáles son tus áreas más débiles. Después de eso, vamos a seguir repasando, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos clases de todo el temario, ¿cierto? Ahí están las distintas clases por tema, ¿cierto? Y tú irías a la clase que más te cueste, ¿ya? Por ejemplo, esta es la de porcentajes. Y repasarías ese concepto y después podrías proceder a hacer un mini ensayo en el que pongas a prueba ese concepto específico para que veas si te sirvió aprender o si necesitas repasar, ¿ya? Y aquí una cosa que vi muy bacán que tiene esta plataforma, por lo menos, es de que te da retroalimentación luego de que haces un mini ensayo, ¿ya? Después de que haces un mini ensayo de un tema, ves exactamente en qué te equivocaste y además tienes la explicación, ¿ya? Y si aún así no entiendes la explicación, tiene un tutor al cual le puedes poner como explícamelo mejor y te lo explica y tú le puedes ir haciendo preguntas para que entiendas las preguntas, entiendas en por qué te equivocaste y que para la próxima sepas cómo contestarla de la forma correcta, ¿ya? Y después el proceso es básicamente el mismo, ¿ya? O sea, como que mucha gente cree que hay técnicas muy secretas que te van a hacer subir el puntaje, pero realmente todo viene siendo poniendo lo que aprendes a la práctica para ver si realmente aprendiste y además así como que consolidas el aprendizaje, ¿ya? Porque es súper fácil olvidar si es que tú solamente lees. O sea, si yo, por ejemplo, solamente leyera, ya leo, pero no pongo en práctica ese conocimiento, probablemente lo voy a perder, ¿ya? Es lo mismo con conceptos que te enseñaron en el colegio, que nunca los aplicaste en la vida real y que probablemente los perdiste, ¿ya? Probablemente te acuerdas de cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, bueno, si es que te sabes las tablas. Anécdota, a mí yo creo que no me aprendí las tablas como hasta la PAES, si te soy sincero, así que tranqui en ese sentido. Pero hay ciertos conceptos, por ejemplo, que te enseñan, pero que no se te quedan guardados porque nunca realmente los pusiste en práctica, ¿ya? Mientras que acá lo que queremos hacer es justamente poner en práctica los conceptos PAES haciendo ensayos para que se nos quede guardado en la cabeza, ¿ya? Y bueno, ahora algunos tips más concretos que puedes hacer para que realmente aprendas más, ¿ya? Lo primero va a venir siendo dormir harto y dormir bien, ya ojalá mínimo 8 horas, porque cuando duermes es que consolidas el aprendizaje y que tu cerebro repasa lo que estuviste estudiando. Entonces, si duermes mal o duermes poco, por mucho que te tires estudiando, no vas a retener la información y no vas a aprender. Así que por favor, preocúpate del sueño, que es muy importante. Hay mucha gente que lo mira menos y no duermen lo suficiente, ¿ya? Lo segundo va a venir siendo hacer Active Recall, ¿ya? ¿Qué es el Active Recall? Es básicamente tú tratar de recordar lo que estuviste aprendiendo, ¿ya? Sin hacer trampa, es decir, sin ver un libro, sin ver los apuntes, sin ver la página, sin ver nada.
tú vas a literalmente estar ahí, quizás con los ojos cerrados, a mí me gusta así, y tratar de recordar qué es lo que estaba enseñando, lo que estaba aprendiendo y cómo era que funcionaba, cómo resolver los ejercicios, etcétera, porque así como que pones a tu cerebro a trabajar y lo haces esforzarse para que realmente ponga en práctica esos conocimientos, y al hacer eso, los conocimientos te quedan más, digamos, como guardados, mejor guardados o más procesados en tu mente, de forma que cuando tengas que hacer un ejercicio de verdad, se te haga mucho más fácil, porque tu mente ya hizo la práctica de hacerlo mentalmente, entonces al momento de hacerlo de verdad va a ser más fácil, ¿ya? De hecho, hicieron un experimento de que pusieron a una persona a que tirara pelotas de básquetbol, que practicara, y a otra persona la pusieron imaginando que lanzaba las pelotas de básquetbol, solamente imaginando. Y el resultado fue de que ambos obtuvieron más o menos la misma mejora haciendo lo que cada uno hacía. O sea, la persona que se imaginó que estaba lanzando, obtuvo más o menos la misma mejora que la persona que de verdad estuvo lanzando de verdad, ¿ya? O sea, eso te dice que tu mente es muy poderosa y que el solo hecho de pensar hacer, por ejemplo, un ejercicio puede mejorar, digamos, como tu conocimiento o tu habilidad, ¿ya? Esos son principalmente los tips, ¿ya? Pero realmente la clave secreta es hacer ensayos, ver en qué te equivocaste, después repasar tus áreas más débiles, volver a hacer un ensayo, volver a repasar tus áreas más débiles, volver a hacer un ensayo, volver a repasar tus áreas más débiles, y así, como que vas refinando hasta que ya dominas todos los contenidos. Ya es básicamente eso, como que hacer un ensayo, ajustar, hacer un ensayo, ajustar, hacer un ensayo, hasta que terminas dominando todos los contenidos y después solo te queda pulir algunos detalles. Ya cuando yo me estaba preparando para Matemáticas 1, me acuerdo que tenía mi área más débil, yo creo que era como geometría, y en cambio en números y probabilidad me iba mejor. Entonces me centré en geometría, y después mi segunda área más débil era álgebra. Entonces me puse a hacer álgebra, y después digamos como que me iba igual de bien en todos los ejes temáticos, y en lo que me equivocaba eran algunos detalles pequeños de ejercicios específicos que necesitaba pulir. Y luego solamente me dediqué a pulir esos contenidos específicos que me faltaban, o ejercicios específicos, ya que hay cierto tipo de ejercicios que quizás te complican más. Empezar a pulir y después ya literalmente dominas todo y estás como listo para hacer puntaje máximo. Y no estoy bromeando. O sea, si haces eso, puedes ir puliendo hasta llegar a tu puntaje, a un puntaje máximo, ¿ya? Yo haciendo esto me equivoqué en una, ¿ya? O sea, en Matemáticas 1 eran 65, tuve 64 buenas, me equivoqué solamente en una, así que te puedo confirmar que este proceso funciona porque fue lo que yo hice y lo que mucha gente más ha hecho para prepararse, ¿ya? Y qué mejor forma de prepararte que con esta plataforma de acá, que es preuai.com, que tiene ensayos de todas las materias, tiene todas las clases para el temario PAES, tiene un tutor de inteligencia artificial y muchas cosas más que te ayudan para prepararte para la PAES y que te alcance para tu carrera. Te dejo un link en la descripción que tiene un regalito si te metes en ese link, y eso, métete a la página y nos vemos en el próximo video. Chao.